Muy buenas tardes a todos. El micro. Muy buenas tardes a todos. Iniciamos la sesión relativa a la materia de extranjería. Como en otras ocasiones, y creo que ya esta es la cuarta vez más o menos en el último año, tenemos la oportunidad de compartir una hora con todos vosotros para haceros esa pequeña inmersión en la materia de extranjería y resolver las dudas que se os plantean en una materia que no siempre es sencilla de entender y sencilla de aplicar. Es para mí un verdadero placer volver a estar, como he dicho, con todos vosotros. Doy las gracias al SEPIE por haber invitado una vez más a la Secretaría General de Inmigración y Emigración a estas jornadas y, además, personalmente me hace mucha ilusión estar en mi ciudad y estar en mi universidad. Bien, antes de empezar en materia e ir analizando el procedimiento para la expedición de los visados y autorizaciones para los estudiantes y para el personal internacional, queríamos empezar la presentación con dos ideas claves que además engarzan con lo que el director, con lo que Pablo ha dicho anteriormente. En primer lugar, los actores. Esta es una de las diapositivas que, si habéis estado en alguna presentación anterior, siempre nos gusta ponerla, porque nos permite ver en un pantallazo cómo estamos todos los actores que al final participan en estos procesos de movilidad internacional y que, como decía Pablo, es muy importante que todos trabajemos juntos en la misma dirección. Por eso, a los tradicionales actores de la política migratoria, Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, que se encarga de la expedición de los visados, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que nos encargamos de las oficinas de extranjería y el Ministerio del Interior a través de las comisarías, venimos trabajando ya hace muchos años en todo este tema, obviamente, de las autorizaciones de estancia para estudiantes y otro tipo de personal. Va a ser fundamentalmente, creo, a partir de la estrategia de internacionalización de la universidad cuando el SEPIE se mete de lleno en estas relaciones entre los tradicionales actores de la política migratoria y con gran intensidad nos transmite todas vuestras necesidades, todos aquellos problemas que os habéis ido encontrando en el pasado para que vuestros alumnos internacionales obtengan un visado o una autorización y nos pone las pilas para que conjuntamente podamos facilitar y agilizar todos estos procedimientos. Y además, gracias a SEPIE, como antes decía, tenemos la oportunidad de contactar con vosotras y que además seáis vosotras, universidades, las que en primera persona trasladéis todas vuestras sugerencias, quejas, problemas. Por lo tanto, es muy importante, actores, que todos juntos, mediante relaciones de colaboración, trabajamos y que sigamos trabajando en un futuro. Y la segunda de las ideas, gracias, es la importancia de la normativa de extranjería. Como suelo decir, los estudiantes y los profesores no van a elegir España para venir a pasar unos meses porque aquí seamos los más rápidos en expedir un visado. Son otros factores primarios y facilitadores los que forman parte de este proceso de decisión. La calidad de los programas que ofrecéis, vuestros esfuerzos por presentar buenos proyectos y que estos sean elegidos es clave. Además está todo el entorno fantástico de este país, el idioma, el clima, el ambiente, que hace de España un país atractivo para la elección de estos estudios. En este contexto, ¿cuál es el papel de la normativa de extranjería? Optimizar vuestros esfuerzos. Si estáis trabajando por tener buenos proyectos, de nada serviría que posteriormente nosotros cerrásemos las puertas y no atendiésemos adecuadamente a todos estos estudiantes que estáis atrayendo, por ejemplo. Por tanto, creemos que la política migratoria y la buena aplicación de la normativa de extranjería es clave. Es clave a nivel macro porque os permite a vosotras tener mejores estudiantes internacionales, más estudiantes internacionales, avanzar y en esa construcción del crecimiento inteligente, como se dice hoy en día. Y también es clave a nivel micro, porque en los proyectos que presentáis, por lo que he aprendido de las sesiones del SEPIE, hay un elemento relativo a la expedición de los visados y de las autorizaciones y a cómo gestionáis internamente esa información, y porque también en el informe de participante, como creo que contó María en las sesiones de Palma, se le pregunta por cómo ha sido la gestión de estos visados y de autorizaciones. Por lo tanto, como se decía en esa sesión de Palma de Mallorca de formación, todo el ciclo, la materia de extranjería es clave también en el ciclo del proyecto y del éxito de vuestros proyectos. Por lo tanto, dos ideas clave que quería decir y
podemos pasar ya a la... se me olvida, porque ha dicho antes Pablo, la importancia de la migración y la cumbre de La Valeta. Cuando ha enseñado Pablo los porcentajes, es verdad que tradicionalmente nuestras relaciones están más orientadas a América Latina. Eso también se refleja en el ámbito educativo. Pero es cierto que al final este programa Erasmus Plus y su dimensión internacional responden a los propios intereses de la política exterior de la Unión Europea. Y eso se va a traducir en que en los próximos meses la región de África se vea impulsada en este programa Erasmus Plus. Ha mencionado Pablo la cumbre de La Valeta, celebrada con los países africanos en noviembre del año pasado. La semana que viene tenemos ya una reunión de seguimiento porque esta cumbre de La Valeta identificó un plan de acción con actuaciones concretas en las que se refería a Erasmus Plus y la Comisión va a trabajar por mejorar estos Erasmus Plus para el continente africano, porque entiende que a través de la educación se pueden actuar sobre las causas profundas de la migración, dando una mejor educación y un mejor futuro a los jóvenes africanos. Entonces, os animo a que en esa búsqueda de nuevas regiones centréis un poco vuestros ojos a África, que quizá para algunas es un continente más desconocido. Nos pasa a nosotros con los proyectos migratorios que hacemos también, que generalmente son más de América Latina, y bueno, que investiguéis esta zona porque seguro que va a aumentar. Y eso era una reflexión que quería hacer. Y ahora ya sí, pasamos al análisis del procedimiento administrativo para la gestión de un visado y de una autorización. Dos puntos fundamentales. El primero, trataré el procedimiento y, en segundo lugar, en esas actuaciones futuras hablaremos de la Directiva de Estudiantes, que ya se ha publicado el 21 de mayo en el Boletín Oficial del Estado y ya estamos en el plazo de transposición. Tenemos 2 años para transponer el contenido de la directiva, que supondrá, por tanto, una reforma normativa de la Ley de Extranjería en relación con los estudiantes y también los investigadores. Por lo que respecta a la expedición de los visados, y como ya hemos venido haciendo varias presentaciones, creo que lo más útil es partir de estas 3 preguntas para que podamos entender la normativa de extranjería y vosotros podáis operar fácilmente con ella. La primera de las cuestiones es la nacionalidad. Como sabéis, en función de la nacionalidad del estudiante, se encuentra sometido a un régimen u otro de extranjería. Si es un ciudadano de la Unión, se encuentra sometido al régimen de ciudadanos de la Unión, que explicará Luis en su presentación, y si es un nacional de un tercer país, lo que serían los países asociados, por ejemplo, del K107, se encuentran sometidos a la normativa general de extranjería. Por lo tanto, cuando intentaremos averiguar qué permiso le corresponde a un estudiante, deberemos atender, en primer lugar, a la nacionalidad. En segundo lugar, la actividad que va a desarrollar. En la normativa migratoria española tenemos una multiplicidad de categorías migratorias y la gran mayoría se encuentran vinculadas a la actividad que el extranjero desarrolla en España. Estudiante, investigador, profesor, trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia. Es muy importante que cada extranjero en el país tenga el permiso asociado a la actividad que va a desarrollar. De lo contrario, podrá tener problemas desde el punto de vista de la normativa migratoria e incluso problemas si está ejerciendo una actividad laboral desde el punto de vista de la inspección. Por tanto, un segundo elemento que deberemos tener siempre en cuenta. Y, en tercer lugar, el tiempo que va a permanecer en España, porque en función del tiempo se le dará o bien un visado, como ya sabéis, o bien una autorización. Por lo tanto, 3 preguntas clave. Es muy importante, a la hora de efectuar este estudio sobre cómo debe solicitarse los visados y las autorizaciones, hacer una lectura conjunta de la normativa de extranjería y del propio convenio que hemos suscrito y al que hacía Pablo referencia en la introducción de esta sesión, porque en el mismo se recopilan las buenas prácticas que permiten agilizar el procedimiento que se prevé normativamente. Y, por lo tanto, lo que haré es ir intercalando en la presentación la normativa con las novedades del convenio. ¿Cuál es la normativa? La tenéis en la pantalla. Se distingue normativa europea, reglamentos comunitarios que fundamentalmente regulan los visados comunitarios, Schengen, Código de Fronteras y junto con ellos la normativa nacional, Ley Orgánica de Extranjería 4/2000 y el Reglamento de Extranjería. Como os decía antes, muy importante la duración. ¿Cuánto tiempo ese estudiante, por ejemplo, va a pasar en España? Si va a estar en un periodo inferior a 90 días, se aplica esa normativa europea que veíamos en la pantalla anterior y, por lo tanto, deberá solicitar un visado en la medida en que sea uno de los países a los que la Unión Europea exige visado para entrar en el territorio Schengen,
que se encuentran recogidos en uno de los anexos de uno de los reglamentos anteriores. Y, por lo tanto, si no se encuentran en esos países, podrá venir directamente. Si se encuentra dentro de esos países, deberá solicitar en el consulado un visado Schengen, un visado de estancia uniforme. Y en el caso de que vaya a estar más de 90 días, se aplica la normativa nacional. Entiendo que en el marco del programa K107 vienen, si no recuerdo mal, de 3 a 12 meses, ¿no? Entonces, será este el supuesto más común que os encontréis. ¿Cómo se inicia el procedimiento? Solicitud personal del estudiante en el consulado. Debe aportar con su solicitud la documentación acreditativa de los requisitos que debe cumplir. Estos requisitos se encuentran tipificados en el artículo 38 del reglamento. He incorporado esta vez una relación de estos requisitos porque el consulado no puede exigir más que estos requisitos, ¿vale? Es muy importante que lo tengamos en cuenta por si se produce algún desajuste en el procedimiento de solicitud. Una cosa es que no pueda exigir más que estos requisitos y otra cosa es que pueda variar en determinados momentos los documentos que exige para acreditarlos. Generalmente estas diferencias podremos encontrarlas en el ámbito de los medios económicos, pero sí que quería trasladaros que los requisitos solo son los que veis en pantalla, los recogidos en el artículo 38. Pasaporte, la carta de admisión, los medios económicos, el seguro y el abono de la tasa. Y si además vienen por más de 6 meses, certificado de antecedentes penales y el certificado médico. Por lo que respecta a los medios económicos, se encuentran cuantificados en el reglamento. Se le exige una cantidad que al menos mensualmente suponga el 100% del IPREM, que para el 2016 es la cantidad que ya os he recogido en la pantalla, y si vienen con familiares, que es una de las posibilidades, que generalmente igual los Erasmus no vienen con familia, pero podría darse el caso, tendrá que también demostrar recursos suficientes para sus familiares, de la forma que veis en la pantalla. De estos requisitos, un último apunte, la duración de la carta de admisión. Como sabéis, esta autorización que se le expide al estudiante tiene una duración máxima de 1 año y, por lo tanto, la carta de admisión puede tener esta duración máxima de 1 año. ¿Ello qué implica? Que cuando vengan periodos largos cercanos al curso académico, por ejemplo, no es necesario que en la carta de admisión pongáis que viene de 1 de septiembre a 30 de junio. Podéis incluir también esos meses de verano. Es algo en lo que hacemos mucha insistencia para evitar problemas del estudiante de que quiere pedir una prórroga y se le queda sin tiempo porque no tiene todavía la relación de las notas, por ejemplo. O de repente se le acaba y tiene que salir precipitadamente. Entonces, es algo en lo que insistimos mucho. Vosotros elaboráis la carta de admisión y podéis jugar con ese margen de tiempo. Y además, como luego explicará Luis, esas fechas que aparecen en la carta de admisión luego se arrastran en el resto del procedimiento y la autorización que tenga coincidirá con esas fechas, ¿vale? Entonces, tengámoslo muy en cuenta, que se puede poner que acaba el 30 de agosto, ¿vale? Para que así juguemos con los tiempos. No, así, vale, gracias. Una vez visto los requisitos y si todo está correcto, el consulado lo admite a trámite y lo graba en una aplicación, en la aplicación de extranjería y solicita telemáticamente la autorización a la oficina de extranjería. Esto es un aspecto que no afecta personalmente al estudiante porque él aquí ya no tiene que hacer nada, solo presentar los papeles antes. Cuando recibe la oficina de extranjería el aviso por la aplicación informática, lo que hace es comprobar que este estudiante va a estudiar en un centro autorizado, que en el caso de las universidades no hay problema. Si viene más de 6 meses, verificará los antecedentes penales y además tiene en cuenta un informe policial, del que imagino que también hablará Luis luego. Y la oficina de extranjería tiene un plazo de 7 días para hacer estos trámites. Si pasan los 7 días, el silencio es positivo y, por lo tanto, se entiende que todo se cumple y el consulado procederá a emitir el visado, que incorpora la autorización de estancia. ¿Cuál es la duración de este visado? Pues la duración de los estudios, salvo que ésta sea de más de 6 meses, porque en este caso, cuando el estudiante venga a España, deberá dirigirse a comisaría y hacer un trámite adicional, la solicitud de la TIE, que Luis nos explicará a continuación. Visto muy rápido este procedimiento de solicitud del visado y autorización de estancia para los estudiantes, quería destacaros las novedades que incorpora ese convenio de buenas prácticas. Unas buenas prácticas que alguna de vosotras ya estáis haciendo la realidad y que a las restantes les puede servir de inspiración.
La principal, la remisión de los listados. Antes ha comentado Pablo que se iba a proceder a emitir una comunicación para ver cómo debíais remitir los listados a los diferentes agentes que aparecen en ese convenio. Creo que ya la habéis recibido, aún así he creído oportuna reflejar algo en la presentación para que lo tengáis más a mano. Las relaciones con el Ministerio de Asuntos Exteriores. Yo no soy Ministerio de Asuntos Exteriores, transmito lo que nos ha comunicado. Es importante que en los listados no solo aparezca la identificación del estudiante, nombre, apellidos, número de identidad, sino también que se encuentren agrupadas por países y dentro de los países por consulados, porque hay países donde hay diferentes oficinas consulares. Entonces, como todo este procedimiento de remisión de los listados se va a centralizar en la Dirección General del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, conviene que él sepa a dónde se va a dirigir personalmente el estudiante. ¿Quién tiene que reenviar los listados? Generalmente el punto de contacto. Desde el SEPIE se ha centralizado un documento donde están los puntos de contacto de cada una de las universidades. Por nuestra parte, insistimos en la importancia que tendrá su actualización para que no se produzca ningún desajuste y hay que enviarlo a la dirección de correo electrónico que veis en pantalla. En el caso de las relaciones con oficina de extranjería será un poco distinto. Hemos pensado que como muchas de vosotras ya os relacionáis habitualmente con las oficinas de extranjería, estáis en la misma provincia, probablemente os conocéis, tenéis relaciones fluidas, se va a seguir así. Entonces podéis dirigiros, remitirlo directamente los listados a ellas y tener todas las reuniones que estiméis oportunas. Y en lo relativo a la comisaría, déjolo a Luis. Una también de las novedades que incorpora este convenio son el establecimiento de citas para cada universidad, de tal forma que los estudiantes, cuando tengan que dirigirse a un organismo público, puedan ir el mismo día, en una hora específica y todo sea mucho más ágil. Fundamentalmente, por lo que respecta a las oficinas de extranjería, estos días y horas específicos afectan a los trámites de los familiares, porque si viene con familiares tendrán que dirigirse a la oficina de extranjería y en el caso de las prórrogas. Y esto me permite recordaros brevemente el procedimiento de las prórrogas, porque podría darse el caso que un estudiante que viene dentro de un programa de dimensión internacional se quiera quedar más tiempo y porque además también os sirve para los estudiantes internacionales que tenéis fuera de estos programas. Ya sabéis que los estudiantes, porque nuevamente es el estudiante el que debe solicitar la prórroga, tiene un periodo de 60 días antes de que expire su visado o bien su autorización para dirigirse a la oficina de extranjería y solicitar su prórroga. Y además también lo puede hacer 90 días siguientes a su expiración, por lo tanto tiene un margen considerable. El dónde es, perdonadme, lo tengo que cambiar antes de mandarlo, no es donde se inicia, sino es donde se vaya a desarrollar esa prórroga, ¿vale? Generalmente será la misma universidad en la que ha estado antes, pero podría darse el caso de que vaya a otro centro. Entonces, bueno, por si acaso, es donde se desarrolle. Y es muy importante que desde el momento en el que plantee la solicitud de prórroga, su autorización de estudios, la vigencia de su autorización de estudios se prorroga y, por lo tanto, no se va a encontrar en España nunca en una situación irregular hasta que se resuelva el procedimiento. Ya se nos están planteando situaciones de prórroga que nos dirigís para que, bueno, pues estudiantes que se quedan más tiempo, no hay ningún problema, se solicita y se deberán verificar que sigue cumpliendo los requisitos iniciales que le permitieron venir como estudiante y además deberá acreditar que ha superado el curso con éxito a través del certificado, generalmente es un certificado de notas que elaboráis y que además va con una carta, generalmente se hace con una carta que va a permanecer otro trimestre, otro curso con una duración concreta. Ahí también tenéis que especificarlo. Bien. Visto muy rápidamente todo el procedimiento, entendemos que ya el estudiante es el titular de una autorización, ya está en España y tiene unos derechos asociados a su condición de estudiante, que sois los que ven en pantalla. La intramovilidad, que supone la posibilidad de irse a otro Estado miembro a estudiar. Es verdad que para eso deberemos estar muy atentos hasta que transcurran estos 2 años que antes comentaba con la Directiva de Estudiantes para ver cuál es la normativa del otro Estado miembro en estos casos. ¿Qué ocurre en el caso español? Cuando viene un estudiante que tiene un permiso francés a estudiar en una universidad española, debe, con carácter general, solicitar una nueva autorización, pero no requiere ese visado, es decir, no tiene que salirse de Francia, irse a su estado original y pedir un visado, no puede venir directamente. ¿Qué ocurrirá en Francia? Depende de su normativa. Si un estudiante español o si un estudiante con un permiso español va a Francia. Entonces, ahí hay que estar atentos.
Tiene también derecho a trabajar, si bien es cierto que este derecho no es automático, ¿vale? Y tendrá que dirigirse el empleador a la oficina de extranjería para pedir una autorización de trabajo. Como os decía antes, categorías migratorias. Cada extranjero tiene que tener un permiso adecuado a la actividad que va a realizar. El estudiante que quiere trabajar necesita ese plus adicional de permiso que le permita trabajar en España. Y se hace en la oficina de extranjería a través del procedimiento previsto en la norma. Y además tiene derecho a la reagrupación familiar. Os he dicho antes que el estudiante en España, y es algo peculiar porque no en todos los países de la Unión Europea se permite, puede venir acompañado de sus familiares. Se puede solicitar esta reagrupación familiar en el mismo momento en el que solicite el visado para él, es decir, no tiene que esperar un periodo de tiempo de llegada a España para poder entonces iniciar los trámites para sus familiares, se puede hacer en el mismo momento, pero es cierto que estos familiares que le acompañan no van a poder trabajar, solo le acompañan. De ahí que antes os decía con los recursos económicos que el estudiante debe acreditar que no solo tiene recursos económicos para él, sino también para los miembros de su familia en caso de que le acompañen. Vale. Visto lo que ocurre con los estudiantes, los profesores también es un colectivo que puede venir dentro del programa K107. Si alguien de vosotros estuvo en Palma, estuvimos hablando sobre cuál era el permiso que tenían que tener estos profesores que venían dentro del programa Erasmus+. Bueno, tras hablarlo hemos pensado que lo mejor es que sigan viniendo como estaban viniendo. Entendemos que vienen dentro de un programa internacional, con una beca y unas condiciones concretas, por un tiempo generalmente muy breve, por lo que me transmitisteis en la anterior ocasión, vienen con un periodo de 8 días, era muy breve, entonces, bueno, lo que hará es pues como hace el estudiante. Si no se encuentra sometido a la obligación del visado, podrá venir y participar de este proyecto, cuando lo acabe se vuelve y en caso contrario, y en caso de que necesite el visado, solicitará y se emitirá un visado de estancia uniforme. El que hayamos, bueno, esto es lo que se ha decidido en este momento, seguir como estaba. Ello no implica que no debamos tener cuidado, que dejemos de tener cuidado cuando contratamos a un profesor o le invitamos, es decir, cuando venga fuera de este programa, ¿vale? En estos casos tendrá que tener una autorización, ¿vale? Y habrá que solicitarla, aunque venga por un periodo breve, aunque le contratemos por 2 meses, porque ahí sí que va a estar contratado y va a ejercer una actividad laboral como profesor. Y aquí sí, la autorización de la Ley 14/2013, una autorización que hay para la formación e I+D+I, será la que podréis solicitar. ¿Vale? Entonces, si viene dentro de un programa de movilidad, perfecto. Pero ojo, que si viene fuera de ese programa de movilidad, deberá tener una autorización que le habilite para residir y trabajar. Y la autorización es la de la Ley 14/2013, que como hemos dicho en numerosas ocasiones, es una autorización que es muy ágil, se obtiene en 20 días, que además se puede solicitar cuando el profesor ya esté aquí. Por lo tanto, en caso de que estuviese fuera y no tiene que solicitar ningún visado, puede estar aquí, por ejemplo, como turista, mientras la universidad le tramita la autorización y en cuanto se les da de alta si va a trabajar y entonces puede empezar a trabajar. Es muy ágil, como os digo, 20 días. Y la documentación que hay que aportar es muy breve, ¿vale? Y la tenéis también en la propia presentación. Carecer de antecedentes penales, el seguro médico. Generalmente, si son profesores que van a estar contratados, como estarán dados de alta en la Seguridad Social, eso se tiene en cuenta. Y en el caso de los recursos económicos, como va a trabajar y tendrá un tipo de nómina, bueno, pues eso también se tiene en cuenta como recurso económico suficiente. Bien. Y también quería hablaros un poco de la figura de los investigadores, ¿vale? Para que recordéis que cuando venga un investigador a formar parte de vuestros equipos, este investigador sea internacional, requiere también tener una autorización adecuada a su estatus, ¿vale? Ahora ya no estoy hablando de los programas de movilidad, sino cuando vosotros lo incorporáis como miembro de vuestros equipos. Aquí nuevamente sería de aplicación la Ley 14/2013 y esa autorización ágil, flexible, de la que os hablaba antes. Y además, como podéis ver, la definición que la ley hace de investigador es muy amplia, lo que por lo tanto permite que podáis solicitar esta autorización en la práctica totalidad de los casos. Como os decía, y lo subrayo en rojo, es la cobertura suficiente desde el punto de vista migratorio y laboral, para evitar cualquier tipo de problemas cuando el investigador está igual en nuestra universidad con un estatus distinto al que le correspondería, como os hablaba en esas 3 preguntas. Bien.
Y bueno, aquí os he destacado cuáles son los beneficios de la autorización de la ley 14, de las autorizaciones de la ley 14/2013 para profesores contratados y investigadores, de tal forma que si algún día retomáis la presentación y la necesitáis, podéis echar manos de ella, sin perjuicio de que además podáis contactar con nosotros en cualquiera de los casos. Y finalmente, para cerrar el círculo sobre las buenas prácticas que incorpora ese convenio, junto con los listados y las citas previas, se encuentra la mayor y mejor información, sentiros libres de dirigiros a las oficinas de extranjería y de fijar, si queréis, reuniones periódicas con ellas. Ellas son las que están más cerca de vosotros y, por lo tanto, os pueden ayudar mejor, sin perjuicio de que también estemos aquí nosotros detrás y podamos resolver todas vuestras dudas. Se encuentra también la posibilidad de que las universidades públicas puedan funcionar como registro, es decir, que, por ejemplo, si el estudiante quiere prorrogar su permiso, pueda depositar los papeles no necesariamente en la oficina de extranjería, sino en la universidad. Para eso debéis suscribir… Las públicas, sí, públicas, lo he dicho y insistimos. Debéis suscribir un convenio. Ya Pablo ha iniciado conversaciones con el MINAP para determinar qué elementos tendrían este convenio, porque ya de Palma algunas universidades públicas se mostraron interesadas en esto. Y finalmente, del convenio, la constitución de la comisión de seguimiento. Todas las personas todos los organismos que han firmado el convenio tienen un representante en la comisión de seguimiento del convenio. Y es muy útil porque es la ocasión en la que nos reunimos todos y Pablo y su equipo nos transmite problemas o cuestiones que se os han planteado y que necesitáis resolver. Así que, como os digo, tenéis muchos canales para dirigiros a nosotros. Y si os parece, antes de que luego Luis hable de todo desde el punto de vista de la comisaría, quería acabar con la referencia a las actuaciones futuras, a ese mirar al futuro, looking forward, como siempre dice mi jefa. Es importante que estas relaciones de colaboración que llevamos teniendo en los últimos años se mantengan y se intensifiquen. Solo así podremos mejorar, desde el punto de vista de la gestión, los procedimientos de extranjería. Es clave vuestra colaboración. Y desde el punto de vista de la normativa, como os decía, se avecinan cambios. La nueva directiva, publicada el 21 de mayo en el Diario Oficial de la Unión Europea y también en nuestro Boletín Oficial del Estado, establece nuevas condiciones para la llegada de estudiantes, investigadores, prácticas, servicio de voluntariado y au pair, ¿vale? 5 colectivos. Se aplica obligatoriamente a los estudiantes y los investigadores. Y los restantes son los Estados miembros quienes deciden si aplican o no la directiva. Os he recogido en esta tabla cuáles son las principales novedades, para que así tengáis una idea un poquito más clara. La directiva, por lo que respecta a los estudiantes, y me voy a centrar ahora en los estudiantes, sin perjuicio de que luego, si queréis en la cena, me preguntéis por otros colectivos y yo os lo contaré encantada, no cambia mucho en el tema de las definiciones, por ejemplo, eso sigue igual. En las condiciones de admisión tampoco va a haber muchos cambios, los requisitos que se exigen tampoco son tantos y, por lo tanto, no ha habido mucha variación. Sí que lo que se ha dado mayor importancia en la nueva directiva es la existencia de las becas. Es verdad que ahora, cuando se acreditan los recursos suficientes, se tienen en cuenta la existencia de becas, por ejemplo, que participe en este tipo de programas, pero ahora ya la directiva hace una referencia expresa a las becas. Cuando la Comisión planteó esta directiva, estaba pensando mucho en el programa Erasmus+ y en su dimensión internacional, para acompañar los esfuerzos. Y por eso lo hace una referencia expresa y, además, en varias ocasiones. Pero bueno, eso tampoco nos afectará tanto en la práctica porque, como os decía, ya de hecho lo estamos haciendo. La novedad, por lo tanto, se prevé en los procedimientos y en los derechos. A nivel de procedimiento, se establece la posibilidad de crear un fast track, de tal forma que determinadas entidades, por ejemplo, universidades, que sean sometidas a un procedimiento X, porque eso se define por el propio Estado miembro, puedan beneficiarse de procedimientos más ágiles y sus estudiantes, por ejemplo, no deban acreditar el cumplimiento de todos los requisitos. Deberán cumplirlos, pero no será necesario que los acrediten y, por lo tanto, se reducen los trámites administrativos. En nuestro país no existe en este momento un procedimiento similar. Tendremos que ver ahora, a la hora de transponer la directiva, si encaja en los intereses del país y entonces veremos cómo lo transponemos. Pero es una de las novedades que podrán verse incorporadas. Y por lo que respecta a los derechos, se intensifica el derecho al trabajo,
Si bien es cierto que a nosotros no nos afecta especialmente, porque la Ley Orgánica de Extranjería lo recoge con bastante flexibilidad. En relación con la reagrupación familiar, sigue sin recogerlo y por eso, antes os he dicho, España es uno de los principales países, uno de los únicos países que tiene esta posibilidad para los estudiantes y, por lo tanto, puede también ser utilizado como una ventaja competitiva respecto de otros Estados miembros. La directiva ahora no hace mención porque no es un interés de otros Estados miembros. Nosotros lo podremos seguir teniendo, ¿vale? Y podrá ser, por lo tanto, una ventaja. En tercer lugar, la permanencia para la búsqueda de trabajo. Esto sí que va a ser una novedad clave en nuestro país, porque no existe lo que muchos estudiantes llaman el Job Searching Visa o un permiso para la búsqueda de empleo que le autorice, una vez finalizados sus estudios, a permanecer en España única y exclusivamente para la búsqueda de un empleo. En la actualidad lo que hacen es que el estudiante, cuando acaba, tiene que buscar el empleo antes de que se le extinga la autorización de estudios. Pues con este permiso se le facilitará la transición a otro estatus migratorio, al de trabajador, por ejemplo. La directiva lo prevé como un mínimo de 9 meses, habrá que ver cómo se recoge, pero esto sí que hay que recogerlo con carácter obligatorio y, por lo tanto, transcurridos 2 años, tendremos un permiso similar en España. Una forma de retener el talento que se ha formado con nosotros. Y, finalmente, y lo que más interesa, la intramovilidad comunitaria. Antes os decía, es verdad que es un derecho que se reconoce a los estudiantes, pero se les exige unos trámites. En España les exigimos que al que venga de Francia, de estudiar de Francia, solicite una nueva autorización. Ahora esto va a dar un giro radical. La Comisión Europea tiene en cuenta los programas de la Unión Europea que incorporan medidas de movilidad, másteres conjuntos, por ejemplo, también programas que puedan tener las universidades entre ellas, suscritos a nivel individual, que prevén estancias en un Estado y en otro de la Unión Europea. Y, por lo tanto, con estas previsiones se permitirá que a esos estudiantes que participan en esos programas puedan, con el permiso inicial, el permiso español, ir a Francia, Italia, Alemania a estudiar, sin necesidad de pedir un segundo permiso, ¿vale? Entonces, eso es clave, porque así se impulsa la movilidad. No va a tener que dirigirse a una nueva autoridad migratoria. Eso sí, que tiene que hacer comunicar el movimiento, ¿vale? No puede irse directamente. Tiene que comunicarlo, se transmitirá el documento de viaje y la autorización que tiene en el país inicial, por ejemplo, la autorización española, y aunque sí que se permite que se soliciten determinados documentos, lo que no se permite es que el Estado, el segundo Estado miembro, exija la obtención de una nueva autorización y, por lo tanto, los trámites se agilizarán. Sí que tiene eficacia suspensiva, es decir, no puedo irme automáticamente, sino tengo que esperar a que el Estado me comunique que efectivamente puedo ir, ¿vale? Pero nunca me pedirán una nueva autorización. Y, por lo tanto, se reconocen efectos más allá de los países que emiten autorizaciones a esas propias autorizaciones. Así que, por mi parte, eso es todo y le doy la palabra a Luis. Muchas gracias, Sara.